Ok. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a nuestra entrevista educativa. Con nosotros tenemos al profe Salomón Buitrago, un licenciado en lenguas extranjeras. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, sí señor. Les presento el grupo de modelos pedagógicos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAP. Muchas gracias por estar con nosotros. Le vamos a hacer una serie de preguntas totalmente educativas respecto al curso de modelos pedagógicos. ¿De acuerdo? Perfecto, muy bien. Dale, Luisa, preséntate. Ok, bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Luisa Vargas y buenas tardes para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien. Dios los bendiga. Y mi nombre es Juliet Flores. Soy estudiante del tercer semestre de la licenciatura en lengua extranjera con énfasis en inglés. Y espero poder llevar a cabo esta entrevista de forma amena y que las respuestas sean pues también coherentes a la pregunta. Perfecto. Felipe, ¿me escucha? Sí, señor. Buenas Le doy tardes. la palabra. Mi nombre es Andrés Felipe Caicedo Moreno. Soy estudiante de segundo semestre del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la UNAP. El día de hoy estoy colaborando con esta entrevista para resolver dudas e inquietudes respecto al programa de módulos pedagógicos. Y espero tengamos una conversación muy buena y vamos a resolver muchas inquietudes. Bueno, mi nombre es Juan Camilo Franco, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Ok, muchas gracias, Cristian. Bueno, compañeros, el día de hoy nuestro anfitrión es el profe Salomón Buitrago. Profe, por favor. Muchachos, muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, desde mi experiencia, desde mi punto de vista, les quiero aconsejar o les quiero a bien decir que la profesión que ustedes han escogido es sumamente importante para construir nación. Desde mi experiencia, no solo en la docencia, sino en diferentes campos que me he desarrollado, lo mejor que una persona puede hacer es servir. La educación es una de las formas de servir al prójimo. Realmente hay un dicho que dice que quien no sirve para servir, no sirve para vivir, no vive para servir, no sirve para vivir. Y es completamente cierto. Esta profesión es una profesión de corazón, yo creo que se nace con ella, y a medida que pasa el tiempo se van desarrollando diferentes habilidades. Ustedes lo van a experimentar y lo van a desarrollar. Un punto importante es fijarse en la persona, porque a veces lastimosamente los métodos actuales de educación se miden es el supuesto conocimiento, pero resulta, y confieso, a mí me pasa, muchas veces tengo el conocimiento, pero cuando me ponen un quiz o un parcial, la hoja hace que la mente se me blanquee, y yo sé que a muchos de ustedes les pasa. Entonces uno de los retos como docente es poder interpretar las habilidades y las debilidades de los estudiantes. Entonces quería decirles eso y continuamos. profe, de acuerdo con su experiencia en el campo de la educación, ¿qué nos puede decir respecto a la educación tradicional? Teniendo en cuenta que cuando hablamos de educación tradicional, nos referimos a la educación que viene sujeta por estrictas y específicas rúbricas de enseñanza y evaluación que en la educación pública ha tenido un régimen bastante estricto. Bueno, muchachos, ustedes son la generación millennial, si no estoy mal. Todos nos hemos dado cuenta que en tiempo para acá, de 20 años para acá, la evolución, sobre todo de las comunicaciones y digamos la movilidad, el transporte, todo ha evolucionado de una manera bastante acelerada. Pero los modelos pedagógicos se están quedando un poquito atrasados. La educación que estamos viviendo hoy, bueno, aunque de todas maneras esto de la pandemia mundial ha hecho reestructurar muchas cosas, pero el modelo como tal, el modelo educativo que hay hoy en día, si lo vemos 100 años atrás, es exactamente igual. De pronto han evolucionado algunos núcleos temáticos, se han fusionado muchos núcleos temáticos, se han cambiado los nombres de carreras, se han eliminado carreras,
pero lo que es la primaria, lo que es el bachillerato, la básica secundaria, está demasiado estancada. Entonces, yo soy prospectivista, no me gusta encasillar el encasillamiento, no me gusta que los estudiantes estén encasillados en un modelo que realmente en muchas ocasiones evidencia que está más diseñado para pasar que para realmente aprender. Entonces soy prospectivista y el prospectivismo no va de la mano con eso. ¿Alguna duda? Ok, muchas gracias. No, señor. ¿Algo para agregar, Luisa? No, señor. Pues, profe, si nos Ok. puede aclarar, digamos, el término encasillamiento, ¿a qué hace referencia? El encasillamiento, como la misma pregunta lo dice en una parte, perdón, miro dónde está, dice régimen bastante estricto. Es como cuando estás cuadriculado en algo, te dicen esto es así y se hace de esta manera, así, así y así. Es como cuando el profesor te dice, por favor me pintas estas flores amarillas, y resulta que tú las quisiste pintar rojas. Tú en ese momento estás demostrando que eres un poco prospectivista y el profesor te dice, no, yo no dije rojas, yo dije amarillas. Entonces te están encasillando en un modelo y te están apagando tus habilidades. Dale. Bueno, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, yo soy docente de básica primaria y de preescolar. Llevo ya 3 años ejerciendo mi profesión, soy normalista superior y por ende salgo con unas bases muy fundamentales en pro a la educación. Soy de la Normal de Villavicencio y allí en esta casa, en mi casa, nos he hecho saber que ese modelo que nos está hablando el profe es un modelo tradicional, es un modelo solamente que hace ver al estudiante como una esponja, como hace una esponja que solamente absorbe saberes y son conocimientos ya totalmente mandados a recoger, ¿sí? Y no abre al estudiante de una manera experiencial, que no se pregunte, que no indague, que no investigue. Eso hace que la educación hoy en día se esté yendo así, porque muchas veces hay docentes que quieren mejorar, como también hay docentes que solamente cumplen su labor y cumplen su labor mal. ¿Por qué? Porque solamente dan su clase, las horas que sean y listo, con tal de tener un sueldo fijo, lo hacen. Eso quiere decir de que esos profesores, esos docentes, solamente están encargados de transmitir, de transferir conocimiento, no de construir conocimiento, tal como lo dice Paulo Freire. Con la respuesta que el profe nos acaba de dar, nos abre a la nueva pregunta, la número 2, que dice que como educador de la entidad donde actualmente labora, puede decir que ha podido enseñar libremente el idioma inglés como lengua extranjera a su propio régimen y creatividad, o más bien lo han limitado por tener que respetar o seguir las rúbricas de evaluación que le exigen. Ok, bueno, esta pregunta va bastante amarrada con la anterior. Digamos que las temáticas no, perdón, sino los núcleos o las materias, como comúnmente las conocemos, todas son muy diferentes, ¿no? El inglés y la matemática como tales son de las materias que los estudiantes a veces temen más. Muchos estudiantes, la mayoría, le temen al inglés y le tememos a la matemática, me incluyo en lo de la matemática. ¿Qué pasa? Muchas veces los docentes desean o deseamos incorporar en el modelo pedagógico diferentes metodologías para el aprendizaje, porque el aprendizaje, aunque yo tenga 30, 40 estudiantes, pues que no es lo que debe ser, es individual, aunque el conocimiento de cierta manera se transfiere en la inteligencia colectiva, que es una teoría científica. El aprendizaje es particular y personal. Uno como docente muchas veces lo que desea es que todos aprendan al mismo ritmo, pero eso es imposible. Hay que fijarse en cada estudiante, en cada caso es particular, cada estudiante es muy particular.
cuando se quieren a veces implementar ciertas metodologías, la institución en que uno labora no lo permite. Ellos tienen ya, digamos que de cierta manera sesgada su metodología, limitan mucho al docente para poder desarrollar esas nuevas metodologías que pueden funcionar y pueden ser muy, digamos, más lúdicas para el aprendizaje. Espero haya quedado claro. Ok, muchas gracias, profe. ¿Alguien tiene más algo para aportar para esta pregunta? Bueno, yo creo que con este concepto y hablando del aprendizaje colectivo o dando conocimiento colectivo, yo creo que nos abre la pregunta sobre el modelo pedagógico learning. Hoy en día es muy popular. La pregunta 3 nos dice, hay un modelo pedagógico llamado P-Learning, que simplificando su significado y función es una clase tipo cátedra, que participan en un auditorio un grupo extenso de estudiantes y por medios tecnológicos hablan sobre un tema en particular ya previamente preparado. En estas clases no se tienen muy en cuenta las participaciones al público, que en este caso son los estudiantes. Como en cualquier otra clase, durante el proceso van interactuando, las tradicionales que todos conocemos. Sino más bien el modelo pedagógico P-Learning se toman al final las dudas de los estudiantes, como, o sea, el profe, ¿usted cómo considera este modelo pedagógico en efectividad de enseñanza? Bueno, como les dije ahorita, el aprendizaje es individual. El método B-Learning o Blended Learning, que traducido en español es formación combinada, es una metodología de aprendizaje mixto o aprendizaje comunitario, donde a un grupo de estudiantes, estamos hablando en este caso, se brindan ciertas herramientas tecnológicas, juego de roles. A mí me encanta el juego de roles para el aprendizaje de idioma. El juego de roles es espectacular. ¿Qué es lo que se pretende o qué es lo que se logra con este B-Learning? Es desarrollar que cada estudiante o que cada persona pueda desarrollar un propio estilo de aprendizaje. Esto viene, como ya les decía anteriormente, viene muy arraigado y viene muy de la mano con el prospectivismo. Cada quien desarrolla sus propias habilidades y sus propias, digamos, su propia metodología de aprendizaje. El profesor, aunque tiene una metodología, cada quien puede diseñar, puede inventar su propia metodología de la manera que mejor se le acomode. Entonces ahí es donde no puede entrar un docente a decirle, no, pero es que es mejor esta manera. No, porque si a ti te queda mejor, tú descubres tu conocimiento de una manera que tú creas que es la mejor para ti, pues el profesor no te puede sesgar hacia su metodología. El B-Learning armoniza actividades presenciales armónicas entre el personal. Las personas deben aprender, los estudiantes, todo el mundo debe aprender a trabajar en equipo de una manera sincrónica y armoniosa. Si no se sabe trabajar en equipo, es muy difícil, digamos, prosperar en la vida personal y profesional. ¿Qué más les podría decir yo de esto? No, es desarrollar herramientas y sobre todo el trabajo en equipo, siempre trabajo en equipo. El B-Learning permite desarrollar estas habilidades. Ok, muchas gracias, profe. ¿Alguien tiene algo más que agregar? No, listo. Entonces me gustaría que por favor Luisa nos acompañara a la pregunta 4, que es un tema de inclusión social y educativo, que es bastante interesante. Porfa, Luisa. Claro, sí. Profe, la educación inclusiva implica que todas las personas de una determinada comunidad aprendan juntas independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una discapacidad. ¿Por qué considera que debe ser importante para un docente desarrollar en su discurso pedagógico una educación inclusiva? Bueno, todos estamos viviendo en este momento una era de inclusión en todos los campos de la vida, y la educación pues es el campo más importante donde se debe incorporar la inclusión de cualquier persona, sea por su raza, su credo, su condición sexual o política. La educación debe ser apolítica y debe abrazar a las personas independientemente de su condiciones físicas también. Obviamente las instituciones educativas tienen que adaptar
adaptarse a este tipo de personas que tienen cierta discapacidad física, porque la discapacidad física no debe ir de la mano o no debe incorporarse en una posible discapacidad mental. Es muy diferente cuando hay algunos estudiantes que tienen discapacidades no tanto mentales, sino que tienen problemas de aprendizaje que se vive incluso en la adultez, poder desarrollar métodos para que ellos puedan desarrollarse, puedan desarrollar su aprendizaje de la mejor manera, independiente de sus dificultades, digámoslo así, no discapacidades, dificultades. Todos tenemos habilidades diferentes y uno como docente tiene que aprender a identificar a cada estudiante como individuo, identificar sus falencias y poder ahondar en ellas para que él desarrolle exitosamente su proceso de aprendizaje. ¿Listo? Ok, muchas gracias, profe. La inclusión social ahorita hoy en día es algo que realmente ha tomado mucha fuerza. He visto bastantes programas en diferentes ocasiones respecto a la inclusión. Andrés, por favor, me colaboras con la quinta y la sexta pregunta, porfa, para el profe. Claro. Listo, profe. El proceso de enseñanza va más allá de las aulas de clase. Es algo que vincula a la escuela, sociedad y la familia. De acuerdo con esto, ¿cómo hace para generar en el estudiante el espíritu investigativo después de terminar su jornada académica? Ok, listo. Pues gracias a la tecnología de las TIC, en este momento ustedes y yo nos estamos comunicando y digamos que toda esta tecnología que estamos viendo actualmente es una herramienta bastante práctica para aumentar nuestro conocimiento. El estudiante ya no se puede quedar con el conocimiento que se imparte en las aulas de clase, porque realmente lo que se hace hoy en día es digamos que socializar un conocimiento para un colectivo que son los estudiantes. Se debe, digámoslo, como se dice coloquialmente, dar en el clavo con el estudiante, digamos, de acuerdo a lo que le gusta. ¿Cómo puedo yo desarrollar mi temática para que a él le guste y no lo abrume? Han habido experiencias con personas que les abruma cierta materia, pero cuando hay un buen docente desarrolla las habilidades o las técnicas, más bien, digámoslo así, para que la persona se interese. Cuando uno está interesado en algo, usted investiga por su propia cuenta y aumenta su conocimiento. Cuando hay un total desinterés, usted puede tener toda la información a su alcance, pero no la va a aprovechar. Ustedes, si lo comparamos con el deporte, ustedes practican más lo que les gusta que lo que no les gusta. Entonces, el reto es bastante grande porque sabemos que no a todo mundo le gusta determinada materia o se le dificulta. El reto es hacer que esta persona se interese, hacer que la persona reconozca que lo que está aprendiendo, lo que puede aprender, realmente le va a servir. Es más bien concientizar las mentes de que no se debe ir a una aula de clases o no se debe estudiar solo por una nota, por un 4.5, por un 5, sino porque realmente quede algo, y ese algo es una herramienta que más adelante le va a traer beneficios. Profe, ¿ha utilizado las TICs en su discurso pedagógico con el ánimo de explorar otras áreas del conocimiento y de qué manera? Bueno, como lo dije anteriormente, el uso de las TICs, de las tecnologías de la información, en este momento es el boom y ya las TIC llegaron y se quedarán. Estamos experimentando hoy en día que todo se está desarrollando por medio de manera virtual. Las clases ya no necesitamos estar presencial en una aula de clase para aprender. Sin embargo, la interacción física con otras personas sí es sumamente importante y no se puede suprimir del todo. Me imagino que después de que pasemos por esta situación de confinamiento, pues volveremos a las aulas y a encontrarnos con las personas, porque la interacción es sumamente importante. Aunque nos podemos comunicar, digamos que vía electrónica, pues no es lo mismo que estar con una persona frente a frente diciéndole o hablando, interactuando con ella. Como decía anteriormente, la idea es que por medio de las TIC los estudiantes puedan explorar y puedan adquirir mayor conocimiento.
¿De qué manera? La mejor manera, y me sostengo y lo he implementado, es la curiosidad y el afán o la motivación de aprender más. Pero para motivarse hay que estar interesado, porque si a ti no te interesa un tema, o sea, al estudiante no le interesa un tema, pues él no va a utilizar las TICs y no va a ampliar su conocimiento. Hoy en día el conocimiento está a un clic, está a un botón. Cargamos todo el conocimiento del mundo en el bolsillo, en nuestro celular. Entonces la manera más o el método pedagógico que se utiliza para que los estudiantes utilicen esto, más que poner tareas de que investiguen, aunque pues se debe hacer, es tratar de implementar en ellos o de dejarles también, como se dice coloquialmente, una espina en la uña o la duda para que utilicen estos métodos de las TICs y puedan investigar y puedan aprender mucho más. La idea es que cuando lleguen al aula de clase o tengan sesiones pedagógicas con el profesor, lleguen con dudas y ojalá con más conocimiento del que de pronto está programado para esa sesión. Sí, profe, y también quisiera decirle que estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, que pues siempre falta como que la interacción en forma presencial con el docente para uno poder aprender y verse vinculado bien en el conocimiento. Pues en lo que yo estudiando aquí en esta carrera, me doy cuenta que pues el inglés debe aprenderlo de forma autónoma y siempre como no es tan fácil como cualquier otra materia, como si los matemáticos, esas cosas así. Siempre se necesita algo como presencial, o alguien que le esté como resumiendo las dudas, inquietudes de forma con experiencia. ¿Sí me hago entender? Sí, claro, sí, señor. Y pues creo que es algo que he notado y que estoy totalmente de acuerdo con usted. Sí, permítame, primero agrego algo. Lo que dice el compañero Andrés Moreno es muy cierto, y lo que dice el profesor, él lo resaltó, dijo que no se puede excluir totalmente esa interacción, porque pues de eso está hecha la sociedad, de interactuar el uno con el otro. Algo que también me gustó mucho, y estoy 100% de acuerdo con el profe, es que Digamos, lo que decía el profe también estoy de acuerdo con la información. Ahorita por el avance tecnológico, por el uso de las TICs, tenemos en el bolsillo el celular, ya todo el mundo carga internet, pero en realidad, digamos, lo estamos usando es para unas cosas que no son, digamos, que le aporten a uno al conocimiento y al intelecto. Sí, hay que saber escoger muy bien el tipo de información. A ver, algo que es muy importante, las redes o la red como tal, el internet ofrece demasiada información, es tanta la información que más del 50% de la información es errónea. Entonces tenemos que ser muy selectivos en el tipo de información que estamos observando, que estamos leyendo, porque lo que leemos o lo que se nos vuelve un hábito, pues en eso nos convertimos. Y si estamos pendientes de noticias que de pronto no sean ciertas, pues realmente el conocimiento vamos a involucionar en el conocimiento. Sigue, ahora sí. Ok, perfecto. Comparto todo lo que acaba de decir el profe Salomón, pero hay una cosita que me quedó sonando. Fue 2 palabras: adquirir conocimiento. Tal está que uno como docente, me incluyo, un concepto básico que los niños sepan, que los estudiantes sepan, pues de que 2 más 2 es 4 y que sepan un concepto muy básico, pero la idea de eso no es adquirir conocimiento. La idea es que a partir de ese conocimiento, a partir de lo que se presenta en clase, se pueda construir, se pueda transformar lo que se está llevando a cabo, ¿sí? Y que nosotros como docentes debemos dejar a un lado ese adquirir conocimiento. Eso fue como lo que tú me dijiste, como lo que tú dijiste, y pues quería dejarlo claro y que pues de que la idea no es adquirir, sino construir conocimiento, pero dejando claro que hay que tener unos conceptos permanentes, unos conceptos básicos para que el estudiante sepa qué va a hacer, a dónde va a ir, ¿sí? Qué va a construir.
porque de nada sirve que la educación de hace un tiempo sea la misma o los mismos conceptos sean los mismos que se están enseñando hoy en día, ¿cierto? Porque de nada estaríamos haciendo y, como tú dices, estaríamos involucionando, no estaríamos evolucionando, sino involucionando. Entonces hay que dejar claro en eso, y pues no sé, el profe que me tenga que decir al respecto. No, sí, completamente vale lo que me dice. De pronto pienso que la palabra adquirir ahí, bueno, es más una terminología. Se puede tomar de manera bastante subjetiva, ¿sí? ¿A qué me refiero? No es lo mismo que dos personas adquieran el mismo computador, ¿sí? Una misma referencia. Listo, una persona para cada quien, ¿para qué lo va a adquirir? Si una persona lo va a adquirir para evolucionar con él, para desarrollar su empresa o para estudiar, y la otra persona lo adquirió para jugar, para ver contenido que no es beneficioso. Entonces pienso que es más subjetivo, pero igual sí, claro que sí, es completamente válida tu apreciación. Profe, pues teniendo en cuenta ahorita los conceptos, lo que estaba hablando Juliet, lo que está haciendo énfasis de generar y construir conocimiento, le quiero hacer la pregunta 7, que habla precisamente sobre ese tema, donde dice: ¿usted cree que se puede generar en los estudiantes un pensamiento propio, crítico o creativo en las áreas de educación donde la enseñanza es muy exacta? Por ejemplo, en el área de matemáticas o en el área del inglés. Me refiero a lo que estaban hablando ahorita, que todo el conocimiento, por ejemplo, en matemáticas tiene unos conceptos donde dice 2 más 2 es igual a 4. Esto ya es, digamos, un inglés donde hay unos conceptos gramaticales que se deben tener en cuenta para construir una oración. Entonces son áreas que son muy exactas. Entonces, pues ahí el pensamiento, cómo se puede generar el pensamiento creativo, crítico, constructivo en los estudiantes. Ok, perfecto. Esta pregunta yo la defino en una sola palabra, como se van a cansar de escucharla en mi: prospectivismo. Sí, la matemática y el inglés es bastante literal, es bastante, digamos, sesgado y encaminado en una sola dirección. Pero, siempre hay un pero para todo esto, se puede llegar a desarrollar estos conocimientos de manera prospectiva, o sea, de diferentes formas, de diferentes maneras. Me gusta lo que habla o me gusta no, sino más bien apoyo el pensamiento crítico, el pensamiento propio, el desarrollo de la personalidad. Y lo que hablábamos hace un ratico, de que cada persona es un mundo diferente y puede desarrollar su metodología de aprendizaje para llegar a un fin. Ustedes todos están estudiando una misma carrera. Al final, ustedes esperan, o su meta a mediano plazo es adquirir un título que los acredite de que ustedes adquirieron las bases y digamos que desarrollaron las habilidades para poder desenvolverse como profesionales en lo que están estudiando. Pero cada uno de ustedes aprende de una manera diferente. Aunque tienen un mismo fin, en este momento todos ustedes lo deben, y ustedes desarrollan sus habilidades y sus metodologías de una manera diferente, pero con un mismo fin. Entonces, en cuanto a la matemática y al inglés, lo que se requiere es llegar a un mismo fin, pero de diferentes maneras. No podemos obligar al estudiante de que sí, 2 más 2 es 4, pero entonces tiene que ser de esta manera. No, porque para él 2 más 2 es 4, pero lo puede desarrollar de una manera diferente. Entonces, el prospectivismo, de pronto no sé si se han escuchado de él, es llegar a un método, desarrollar metodologías creativas para llegar a una meta, para llegar a un objetivo. Se debe salir, el prospectivismo trata mucho de que usted se debe salir de lo habitual, de lo cotidiano, y desarrollar al 100% la creatividad, más creatividad que cualquier otra cosa, pero de una manera organizada para obtener buenos resultados y llegar a su objetivo. Bueno, muchas gracias por aclararnos ese concepto del... profe, la pregunta 8, no sé si de pronto
esta información su merced no la quiera aportar o se la quiera reservar. De pronto nos comenten qué plantel educativo su merced trabaja, y también digamos a los estudiantes de qué usted le enseña, de qué grado o curso, o si es de universidad o de plantel de colegio, ya que la siguiente pregunta dice: ¿usted cree que el modelo pedagógico utilizado en el plantel educativo está encaminado a preparar a los estudiantes para los problemas de la vida real, o para que los estudiantes solamente aprueben los exámenes y así poder, digamos, subir de nivel, aprobar las clases para poder, digamos, ascender de curso? Ok, listo. La experiencia que he tenido no solo es con estudiantes de sexto a 11, sino también de manera, digamos, individual, con personal profesional y universitarios. Lo que hablábamos hace ratico, cada mundo es diferente. Sin embargo, sí, desafortunadamente muchos modelos de los colegios están diseñados para que simplemente el estudiante pase, sin importar realmente el resultado. Y pienso personalmente que una de las características de interesarse en los estudiantes es no que pasen una nota como tal solo por pasar, sino que hayan aprendido algo, hayan adquirido algo, que los lleve, que les formule inquietudes, que se hagan preguntas. En mi experiencia personal, les voy a contar, yo perdí 9º grado por inglés, no van a creer. Cuando repetí 9º grado, tuve una profesora que era muy joven y era muy buena docente, y esa docente me ayudó a mí a descubrir que me gustaba muchísimo el inglés y que era muy bueno para el inglés, a pesar de que había perdido el año por culpa de inglés. Cuando se perdía el año, ¿no? Hoy en día creo que ya prácticamente no se pierde el año. Eso mismo de que hoy en día no se pierde el año también es una desventaja, porque lo que importa a la institución o a veces a algunos estudiantes es que pasar y ya, pero ¿y más adelante qué? Entonces pienso que si algunos planteles, muchos planteles, se preocupan es porque el estudiante pase, y algo que sí me preocupa y es muy fuerte es que paguen la mensualidad. Es más por negocio que por realmente una labor social, y los colegios, tanto privados como públicos, deben de desarrollar dentro de su modelo académico la educación como una labor social fundamental, tan importante como las Fuerzas Armadas, tan importante como los médicos. Bueno, lo que estaba diciendo el profesor Salomón es verdad, porque yo trabajo en un colegio privado, en ese mismo colegio privado hace 3 años, y yo he podido ver todos los avances que ha tenido ese colegio, como también las desventajas, y acá lo digo pues públicamente, me ha tocado pasar estudiantes por negocio, o hacerlos pasar ¿por qué? Por alguna dificultad. Entonces hay que meterlo en el programa de inclusión. Entonces todos los niños que están en el programa de inclusión no pierden el año. Entonces se ha hecho pasar así. ¿Por qué? Porque al colegio o a la institución donde esté ese niño le vale más tener ahí su cuota mensual a realmente pues enseñarle y decirle: no, mamá, mire, su hijo perdió por esto y esto, realmente no desarrolló las competencias que debía. Entonces pues obviamente si usted no pasa al niño, y si la rectora dice no, hay que pasarlo, pues pues se pasa, pero si no, ese niño pues no vuelve a ese colegio, y a la rectora, bueno, a la institución le vale más tener un niño más, un cupo más, que realmente darle a conocer a los padres de familia el motivo por el cual perdió el año. Entonces eso ha hecho pues en desventajas a los colegios privados, más que todo porque he visto eso, y también con colegas que me han comentado lo mismo, de que ese niño va mal, no presenta,
la mamá pues perdón por la palabra, pero es una alcahueta, no realmente hace un proceso pedagógico desde casa, no le enseña, no participa, no colabora con la docente. Entonces eso ha hecho que realmente los niños, cuando lleguen a un grado mayor, a un bachillerato, y realmente se enfrenten a un colegio pues que realmente le exija y que no se venga pues en todo esto, van a realmente sufrir esos niños, porque aquí los que van a sufrir no van a ser los padres de familia, van a ser los niños que estén mal académicamente. Entonces eso ha hecho que realmente la educación no se esté mejorando, o bueno, que los resultados no se estén mejorando. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. Estamos hablando de que para que un niño o una persona, un alumno pase de un nivel a otro, tiene que aprobar unos exámenes, ¿verdad? Todos sabemos eso. Y eso se utiliza en los modelos pedagógicos actuales. ¿Ustedes creen que copiar en un examen, en un parcial, en una evaluación, es bueno o es malo? Bueno, voy a hablarlo desde dos puntos de vista. Uh-huh. Uno, como estudiante que fui, pues de colegio, porque en la universidad ni modo hacer copia. Y el otro como docente, ¿sí? Desde estudiante yo hacía copia en los exámenes, pero era más por el miedo a perder la materia y por el castigo que me daban mis padres a realmente aprender, ¿cierto? Y eso hace pues de que realmente no haya nada ahí. Y desde docente yo no manejo, bueno, obviamente se debe manejar la parte cuantitativa, ¿sí? Pero yo como docente hace 3 años manejo toda la parte cualitativa. ¿Qué quiere decir la parte cualitativa? Que veo el interés, veo la puntualidad, veo la participación, veo la comunicación que se tiene los niños, o en este caso vamos a coger de ejemplo a un niño. Veo la comunicación que tiene ese niño, veo cómo es de honesto, o sea, veo toda la parte integral de ese niño. Y asimismo, si yo veo que después que si le fue mal en dicho examen, si le fue mal en dicha materia, pues miro qué es lo que pasa con ese niño, ¿sí? Y ahí es donde yo realmente vengo a participar. Bueno, mamá, está pasando esto y esto, yo sé que el niño no es así. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque él me participa. Si le fue mal en ese examen pudo que en la casa haya discutido, porque realmente no solamente la parte el colegio se relaciona con el niño, sino también la parte familiar, y eso les afecta a los niños, a los estudiantes les afecta toda la parte familiar y social, y por eso a veces llegan desganados, cabizbajos a las aulas de clase. Y lo digo por mi experiencia, siempre la he tenido que vivir, y desde ahí yo dije, vamos a hacer toda la parte cualitativa, y entonces ahí yo vengo a participar. Bueno, entonces se empieza en un proceso con el niño. ¿Qué pasó? No, es que ese día que perdió el examen, el niño el papá le pegó, o los papás estuvieron en problemas, llegó la policía, bueno, en fin, tantas cosas. Eso hace que en un examen el niño pues no tenga la misma concentración y todo lo requerido para presentar una prueba. Entonces ahí es donde yo vengo a valorar la parte cualitativa. Solamente presento la parte cuantitativa, pues porque el colegio y en toda institución educativa, sea pública o privada, tiene que dar con un 3.5, 4.5, pues eso es así. Pero yo siempre he manejado la parte cualitativa, y desde ahí siempre he podido ver los resultados, por qué suceden y qué fue lo que pasa. Bueno, me gustaría algo que dijo Juliet, muy importante, es temor. Los estudiantes pasan las evaluaciones, realmente es por temor a perder una materia. Algunos tienen unos castigos muy severos, o algunos porque tienen temores o bloqueos desde hace muchísimo tiempo, desde su infancia. Eso nos pasa a todos. Yo les decía que si era bueno o es malo. Es bueno y es malo. Es malo, ¿por qué? Porque cuando a ti te dicen vamos a hacer un examen y no copiar, pues si tú te copias, está siendo deshonesto. Entonces eso es malo por ese lado. Pero ¿por qué es bueno? Porque cuando tú copias,
aprendes más. Y lo que decía Juliet es muy importante en la labor como pedagogos. No se debe importar, no es cualitativo, realmente ahorita se está enfocando los modelos pedagógicos en no cuantitativos, porque es que medir el conocimiento es imposible, no se puede. Y una hoja con 10 preguntas no te mide el conocimiento, da una idea de lo que pudiste o no pudiste aprender, pero realmente no mide nada. Yo siempre le decía a los profesores, una evaluación no mide el conocimiento real del alumno, porque hay alumnos que son muy buenos para evaluaciones orales y hay otros que son muy buenos para evaluaciones escritas. Entonces, pienso que si se le hace una evaluación a un estudiante o a un alumno, evaluaciones es evaluar en qué está fallando. Entonces, si está fallando en cierto tema, hay que ahondar y hacerles que está fallando en ese tema para que él refuerce sus debilidades, y hay que repetir y repetir y repetir, porque en la repetición está el desarrollo de la maestría, está el desarrollo de las habilidades. Entonces, si yo tengo que repetir 5 veces una evaluación a un estudiante hasta que la pase, hay que hacerlo. Así el colegio no esté de acuerdo. Que con el modelo pedagógico, ¿crees que con el modelo pedagógico con el que se encuentra instruyendo, sus alumnos pueden desarrollar diferentes potenciales tales como creatividad, autonomía e investigación? Sí, como hablábamos digamos hace un momento, lo que se busca con los métodos que cada uno como docente podemos desarrollar, o no podemos, sino debemos hacerlo, es sembrar en el estudiante la duda, pero sobre todo sembrar pues, el amor y desarrollar sus habilidades, porque dentro de las debilidades, esas debilidades bien estudiadas y bien trabajadas, esas debilidades se convierten en habilidades. Entonces, digamos que la metodología que yo utilizo, o que me gusta muchísimo más que escribir en un tablero, es la interacción con el estudiante. Por eso hablamos hace ratico de que tenemos que vernos. La interacción facial, la interacción verbal, enseñan y dan, digamos, le permite de cierta manera que el estudiante desarrolle mejor sus habilidades, desarrolle su creatividad, sea más autónomo en la toma de sus decisiones curriculares, se interese por la investigación. Hablábamos que me gusta mucho el juego de roles, sobre todo el inglés. El inglés es un idioma que se construye, igual que todos los idiomas se construyen desde que cuando empezamos a decir hello, how are you, good morning, empezamos a construir como se construye un muro. Cada vez que aprendemos algo del idioma, es un ladrillito que le ponemos a ese muro. Entonces la interacción, el juego de roles es una forma, he descubierto que es muy eficaz en el desarrollo de las habilidades y sobre todo el interés que puede un alumno desarrollar hacia la temática. Última pregunta y ya para finalizar, ¿cree usted que su modelo pedagógico es apto o se puede adaptar para que sus alumnos puedan generar pensamiento crítico y la habilidad de comunicarse con eficacia, innovar y resolver preguntas o problemas mediante la negociación y la colaboración? Bueno, sí, de cierta manera, aunque como docente nos falta también capacitarnos siempre. La vida docente es una vida de constante capacitación y de adaptación. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos bastante de los alumnos. Los alumnos nos enseñan demasiado. Muchas veces no se dan cuenta, pero con las dudas o con las mismas críticas, con ese pensamiento crítico, hacen que uno reflexione en cierta manera ciertos aspectos que uno daba por sentado. Por eso es que no debe dar nada por sentado, no debe creer que siempre tiene la razón en cuanto al conocimiento, sino siempre darle la cabida a la duda, a investigar. La habilidad de comunicación es supremamente importante, lo que hablábamos hace rato, de la interacción entre las personas, el trabajo en equipo, muchachos. El trabajo en equipo, yo soy administrador de empresas, el trabajo en equipo, un administrador de empresas que no
trabaja en equipo no puede desarrollar su carrera. Descubrí estudiando esta carrera que una de las cosas más importantes para que el ser humano se pueda desarrollar es el trabajo en equipo. Si no aprendemos a trabajar en equipo, créanme que es muy, muy difícil desarrollarnos como profesionales. Y la comunicación eficaz y asertiva es muy importante. Saber escuchar y saber comunicarnos. ¿A qué nos ayuda todo esto? ¿A qué ayuda esto al estudiante? A que él pueda innovar. Cuando el estudiante es sociable, él puede resolver sus problemas. Vemos que hay muchos estudiantes que son retraídos, de pronto tienen problemas en la casa, pero tenemos que aprender a interpretar ese lenguaje corporal. Por eso les digo, trabajar en equipo, la colaboración, la negociación. Nosotros somos seres sociales y todo el tiempo tenemos que aprender a negociar. Incluso nosotros negociamos con nosotros mismos en el diario vivir. Voy a hacer esto, bueno, lo hago, pero primero hago esto. Ahí estamos negociando con nosotros mismos. Necesito desarrollar esta actividad para la universidad, pero entonces, bueno, antes de eso tengo que hacer esta que es más importante. Ahí estamos negociando nosotros mismos. Entonces, desarrollar esas habilidades o hacer que el alumno las pueda desarrollar, créanme que es algo que les va a ayudar muchísimo para desarrollarse como persona, como individuo en una sociedad que en este momento pues está bastante decaída y necesita de personas íntegras, de personas que amen sobre todo lo que hacen, que cuando el profesor llegue a la clase pues llegue con buena actitud, los estudiantes vean que el profesor ama lo que hace, porque si el estudiante percibe una mala actitud del profesor hacia su enseñanza, pues el interés del estudiante va a ser nulo hacia lo que ese profesor la cátedra que él vaya a dictar. En su experiencia, digamos, yo le he dado clases a unos estudiantes, pero lo que sucede es que me toca a muchos estudiantes, son más de 40, 50. Es muy difícil captar la atención de todos, o sea, motivarlos a la clase. Entonces, digamos, ¿qué consejo nos puede dar, digamos, en ese ambiente donde la educación debe ser como más personalizada, de pronto a un grupo pequeño, pero nos vemos obligados a dar la educación para muchas personas? Entonces, ¿ahí qué se puede hacer? A ver, en este caso sí tiene toda la razón. Es difícil cuando son 30, más de 30 personas. Realmente la educación debe ser máximo 10 personas para que sea de cierta manera personalizada. Debemos adaptarnos. En este caso, nosotros nos debemos adaptar al grupo y no el grupo a nosotros. Debemos buscar diferentes metodologías. Lo que les decía ahorita, el juego de roles funciona muy bien, porque con el juego de roles podemos visualizar los gustos de cada estudiante, qué le gusta. Entonces, si a un estudiante que le encanta mucho, no, es que no sé ustedes cómo le digan, los metachos, hay estudiantes que son metaleros o de este estilo, góticos, pues si le gusta eso, meterse por ese lado. Entonces juegue un juego de roles. ¿A usted le gusta, qué grupo le gusta? No, es que me gusta Metallica. Listo, venga y me canta una canción de Metallica y me dice el significado, no me la traduzca, dígame el significado de la canción. Juego de roles porque ¿cómo se aprenden los idiomas o cómo aprendimos nosotros a hablar español? Interactuando. Porque cuando éramos niños, el juego de roles de nosotros era ser bebés. Cuando éramos estudiantes del kindergarten o del jardín, el juego de roles de nosotros era ser estudiante, y así sucesivamente en el transcurso de la vida. Si a algún alumno o a un grupito de alumnos hablan mucho de fútbol, listo, trabajemos entonces también temas de fútbol, pero en inglés, los equipos, qué pasó en ese partido, más que ir vamos a ver verb to be, y así y la estructura, aunque se debe aprender, debemos adaptarlo, porque todo lleva, todas las actividades, y si hacemos el juego de roles o juegos como tal, de una manera más lúdica y más dinámica, pues tenemos que integrar, digamos que los modelos, las estructuras, los verbos parafrasales, todas estas cosas que hacen parte de la constitución de la lengua inglesa. Entonces digamos que ese es un método que funciona, porque no los 35 o 40 estudiantes tienen el mismo interés, y el grupo pequeñito
que está realmente interesado y que le gusta, porque le gusta la materia inglés y porque de pronto cuando sale de clase va a estudiar inglés porque los papás le están pagando un curso, pues ellos van a ir más adelantados y los otros pues se van a sentir desaventajados por ese pequeño grupo. La gracia es que todos se integren y puedan trabajar en comunidad y tenemos que entonces encontrar la manera de desarrollar de descubrir los gustos de los estudiantes. Pienso, no sé. Los docentes deben partir desde los intereses y las necesidades de los estudiantes. Hay un modelo pedagógico, no sé si el profe sepa de ese modelo pedagógico, que se llama Pedagogía de la Acción y la Construcción. Entonces, ese modelo pedagógico está muy de la mano con los intereses y las necesidades de cada estudiante. Y también parte de que ese modelo pedagógico tiene proyectos de aula. Esos proyectos de aula están unos procesos constructivos, están la pregunta problematizadora, tienen unas finalidades. Cada proyecto de aula tiene que ver con los estudiantes. Acá el estudiante, toda la temática o todas las disciplinas, no se dice pues materias o áreas, no, sino las disciplinas del saber. Cada disciplina tiene que ir enfocada hacia ese interés o hacia esa necesidad que tiene ese grupo en particular. Entonces, acá el docente tiene que, como dijo el profe, acoplarse o pegarse o tratar de entender a ese grupo para poder llevar una estrategia a ese ritmo de estudiantes, ¿sí? Entonces, estos proyectos de aula o este modelo pedagógico hace que el docente se reinvente, ¿sí? Que deje a un lado esas estrategias o manera de pensar que tenía tradicionalistas y se acople pues al grupo, ¿sí? Entonces acá viene ya la pregunta problematizadora, que los estudiantes fomenten la duda, que los estudiantes investiguen. Entonces estos modelos y este proyecto de aula es muy enriquecedor para poder vivenciar un aprendizaje significativo a la educación. Sí, mira, lo que tú dices es cierto. Yo soy amante, no me gustan las filas en las aulas, uno detrás del otro. No, me gusta mucho la mesa redonda, donde los estudiantes se puedan ver todos el rostro, donde se puedan ver todos la cara. Exacto. Porque lo que tú inclusive dices... Sigue, tranquila. Porque inclusive desde las filas hay inclusive solamente la posición, no solamente es porque uno mire detrás del otro, no, solamente es la posición hace que uno no pueda entablar conversación y por ende no va a haber construcción del conocimiento, por ende no va a haber competencia, pues digo competencia en la buena para poder hablar, debatir, discutir, ¿sí? Pero de una buena manera, con fundamentos y con autores que realmente respalden esa teoría. Entonces, acá los estudiantes solamente, yo también soy partícipe de que, por ejemplo, en mi grupo, todos son con grupos de trabajo, muchas veces cuando son debates, a los niños les encanta, tengo grado segundo, y a los niños les encantan los debates. Y yo coloco una pregunta y ellos de una vez salen, y hacemos la U, porque no más la fila hace que no haya una interacción. Correcto, eso es cierto. En este caso, el rol que debe cumplir el docente es un rol de mediador. Es un rol de mediador entre ese debate que se está desarrollando entre los estudiantes para que ellos se puedan involucrar de manera activa y puedan desarrollar mucho mejor su proceso de aprendizaje. Una de las cosas que no me gustó del colegio donde trabajaba es que no se permitía los trabajos en casa. Bueno, hay que tener en cuenta que en este colegio la población estudiantil era un poco complicada, era una población complicada, pero resulta que es que la educación no es solo de los estudiantes y el maestro, los padres tienen que estar 100% involucrados porque deben ejercer, ellos son un ente de control.
Yo sí estoy de acuerdo en que los estudiantes se reúnan en clases extracurriculares, porque pues a veces dicen, no, pero es que se reúnen y van a recochar. Es que eso hace parte del aprendizaje, porque tienen que interactuar entre ellos. Y de todas maneras deben responder por los trabajos que vayan a desarrollar en sus encuentros. Entonces, digamos que a veces son metodologías o reglas que entablan algunos colegios, pero pienso que no son las más adecuadas, porque de todas maneras los estudiantes tienen padres, la mayoría tienen padres y sus padres deben ejercer y la institución debe hacer que los padres reconozcan su papel dentro de la educación de sus hijos. No hay responsabilidad del colegio, la responsabilidad, como sí, 100% no. Uh-huh. Exacto, y ahí donde pues ahí donde los estudiantes se autorregulan, porque si se dicen que es solamente para recochar, pues ellos se tendrán que autorregular para poder cumplir con ese trabajo. Y ahí donde obviamente ellos van aprendiendo, nosotros vamos aprendiendo, nosotros como estudiantes, a la altura que tengamos la edad cada uno, independientemente, estamos aprendiendo, nunca paramos de aprender. Entonces ahí es donde nosotros, los estudiantes se autorregulan para poder, estamos en esto, pero hay que avanzar y poder presentar, porque hay un trabajo que hay que presentar. Ok, muchas gracias, Julie, por tu aporte. Gracias, profe. Luisa, ¿tienes algo que agregar? No tanto como agregar, es una pregunta que no hicimos al comienzo de la grabación y era ¿en qué colegio el profe trabaja? Tú ya sabes. En Boston. Este colegio utiliza ellos tienen no sé si ustedes lo han escuchado, que es bachillerato por ciclos. Obviamente para que los estudiantes puedan ingresar a este tipo de educación tienen que cumplir los requisitos, o el requisito realmente, o el único, es la edad, porque en cualquier estudiante creo que es de 14 años para arriba, para poder digamos que tomar este tipo de educación que es un poquitico más acelerada. ¿Qué pasa con este tipo de educación? Porque sea más acelerada no quiere decir que de pronto vayan a aprender menos. Lo que pasa es que muchas veces los lineamientos de la institución como tal no son los más adecuados, entonces no convienen como tal al estudiante, y digamos que el estudiante, cuando sucede este tipo de desinterés o de afán por parte de la institución, el estudiante pierde gran parte de interés por la educación que está recibiendo. Le interesa es cómo ir, firmar asistencia y no más. Entonces el reto es muy, muy grande. No, profe, pues la verdad, darle muchas las gracias por su tiempo, por el espacio que nos ha compartido en este momento para aportar de sus conocimientos. La verdad, muchas gracias. Bueno, no, con mucho gusto. Es bueno que más personas se interesen en esta profesión y no, para el camino es largo y culebrero, dicen por ahí, pero yo siempre digo que los que cogen esta profesión no buscan hacerse millonarios ni nada de eso, sino que buscan otro tipo de riquezas, y esas riquezas vienen de la mano de para los que creemos en Dios, vienen de la mano de Dios. Sí, a mí me ha pasado con esta experiencia, porque yo ya tengo mi trabajo, pero desde que empecé a estudiar la licenciatura, como que ya mi mente, mi cerebro, como que me siento la necesidad de seguir estudiando, de aprender más, digamos ya cuando termine la carrera, que la especialización, que la maestría, que lo que tenga que venir, lo que tenga que llegar, pero ya como que uno siente la necesidad de seguir aprendiendo, porque no sé, esta carrera me generó eso. Sí, señor, seguir evolucionando. Ok, muchachos, muchas gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias, profe Salomón. Gracias por su tiempo. Esperamos con ansias podernos encontrar nuevamente en otra reunión más adelante para seguir haciendo más preguntitas curiosas sobre la educación. Yo creo que ya podemos dar como por terminada esta reunión. Gracias a todos. Igualmente, muchísimas gracias al profesor Salomón por su tiempo, por su espera,
por todo, por su aguante con nosotros. Somos bastante No. recocheros. No era nada que hacer. Ya tengo que entrar a una plataforma que se llama Discovery English, que es para unos trabajos de grado de una universidad en Villavicencio. Estoy con ese trabajo también. Ah, bueno, Perfecto. No le quitamos más tiempo, muchas gracias. vale. Hasta otra ocasión. Vale, muchachos. Hasta luego, que descansen, Dios los bendiga. Gracias, Hasta buenas luego a noches. todos, que pasen buena noche y gracias, profe, también por colaborarnos con la entrevista.